Buenos días, tardes o noches, según la hora que nos esté sintonizando en el canal de Izquierda Web. En esta ocasión estamos acá para entrevistar a uno de los principales referentes teóricos y políticos del marxismo militante en la Argentina y en toda Latinoamérica. Vamos a recibir a Roberto Sáenz. Roberto, venimos de varios años de debates teóricos donde muchos intelectuales cuestionan la actualidad del marxismo en el siglo XXI. A partir de la caída del muro de Berlín, esto se profundizó. Sin embargo, con la destrucción de la naturaleza, el crecimiento de la desigualdad y la actual pandemia, crece también un cuestionamiento al capitalismo. ¿Qué perspectivas crees que tiene el capitalismo de cara al futuro? Por un lado, tiene determinadas tendencias al desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, evidentemente, los últimos 150, 200, 100 años del capitalismo ha habido toda una serie de desarrollos, ramas productivas, etcétera. Incluso el día de hoy siguen ocurriendo una serie de revoluciones tecnológicas, como todo el tema ahora de los medios electrónicos, etcétera, la automatización, incluso la robotización, etcétera. Pero por otra parte, también el siglo XX, todo el último siglo, hasta el día de hoy, ya un largo siglo, ha demostrado de manera palmaria las tendencias destructivas del capitalismo. No solamente el caso de las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo pasado, sino evidentemente ahora el hecho de que la humanidad esté sometida a una pandemia, o sea, a un contagio universal que le ha afectado la vida cotidiana de las 7.000 almas que habitan el planeta, y que esa pandemia se deba a los efectos multiplicados destructivos del agronegocio, o en este caso de los negocios de alimentación en la frontera humano-natural. Te muestra de que las fuerzas productivas del capitalismo, en manos de las relaciones de producción capitalista, son como bombas atómicas a repetición, porque el nivel de desarrollo de fuerzas productivas de la humanidad bajo el capitalismo se ha elevado muchísimo, pero también eso multiplica su capacidad destructiva. Entonces, si vos te interrogás acerca de las perspectivas del capitalismo y de su carácter multiplicador de los elementos destructivos de la naturaleza, con todo el tema ecológico que ha emergido con fuerza en las últimas décadas, años, generaciones, y también la multiplicación de los elementos de explotación del trabajo, vos tenés como dos vías muy contradictorias. Vos tenés por un lado que te venden y que hay de manera efectiva, aunque muy desigual en el mundo, elementos de progreso, pero conviven con eso elementos muy profundos de regresión. Entonces, si el siglo pasado había puesto sobre la mesa la idea de socialismo barbarie, con las guerras mundiales, su cantidad de muertos, con los campos de concentración, etcétera, con el peligro atómico, etcétera. Nada, la pandemia es un alegato contra el carácter destructivo del capitalismo y, digamos, como una especie de pedido a gritos de una superación de este sistema de explotación. Y bueno, un poquito, de alguna manera, ese clivaje va a marcar, sin duda alguna, más otra enorme serie de contradicciones, va a marcar sin duda alguna un poco la dinámica de los años y décadas que están por delante, donde esta dialéctica contradictoria del sistema tanto provoca situaciones reaccionarias, tanto dificulta muchas veces la acción de las masas, como el caso de la pandemia, que produzca susto, combinada con el tema del desempleo, etcétera, como multiplica, digamos, provoca la reacción del movimiento de masas obrero y popular. Y entonces, sin duda alguna, las contradicciones del capitalismo van a también crear las condiciones para la revolución social en los tiempos que están por venir, sin ninguna duda, porque bueno, es un sistema de explotación, o sea, al ser un sistema de explotación, o sea, injusto, opresor, que coloca a la inmensa mayoría de la humanidad en una situación donde siente que no puede desarrollar su potencialidad, donde es explotado o oprimido,
provoca reacción. Está bien. Pero parecería que hay un gran cuestionamiento al capitalismo por todos estos elementos que mencionás, o sea, la destrucción de la naturaleza, la desigualdad, y sin embargo cuesta que aparezca una perspectiva, ¿no? Como era quizá del movimiento de masas en el siglo XX, que estaba más clara la perspectiva de la revolución socialista. En ese sentido, ¿cómo crees que entra ahí el debate estratégico para cómo superar el capitalismo? Ok, bueno, lo que pasa es lo siguiente, a ver, por supuesto, efectivamente, lo que pasa es que hay como dos planos, en realidad hay varios planos, hay como tres planos que son distintos, ¿está bien? El plano, digamos, a nivel del sector es más amplio, movimiento de trabajadores, está el plano de la lucha reivindicativa. Es imposible pensar en el capitalismo sin lucha reivindicativa, que cuando me refiero a lucha reivindicativa me estoy refiriendo a las peleas cotidianas contra las injusticias del sistema, sea por la falta de trabajo, sea por el salario, sea por todo el problema de la inmigración, sea por otras temáticas como el problema de la opresión de la mujer, también los femicidios, el derecho al aborto, sea por el problema de pisotear los derechos nacionales de las poblaciones originarias. O sea, esas peleas hasta cierto punto en el plano reivindicativo, aunque no significa un cuestionamiento del sistema, están a la orden del día por el solo hecho del carácter explotador del sistema. Luego estamos en otro plano, que hoy por hoy evidentemente puede uno decir que atañe sobre todo un sector de amplia vanguardia, de la juventud, del movimiento de mujeres, donde se hace un link, una conexión entre las peleas reivindicativas y alguna lógica de decir, bueno, acá hay algo sistémico por el cual siempre los de arriba son los que se benefician y los de abajo somos los que nos jodemos. Eso, obviamente, hay toda una lógica, digamos, hay todo, después puedo desarrollar un poquito más, pero significa que hay en sectores aún de vanguardia, importantes pero de vanguardia, que se pueden expresar en el movimiento de defensa de la naturaleza a nivel internacional, o en movimiento de mujeres o en la juventud en general, uno podría decir que hay una incipiente conciencia anticapitalista, o sea que vincula los problemas que te afectan cotidianamente, digamos reivindicativamente, como si fueran problemas aislados, con una totalidad general llamada capitalismo. Obviamente, ¿qué es lo más difícil ahí? Obvio, lo más difícil ahí es unir la crítica negativa al capitalismo con una perspectiva positiva que la perspectiva socialista. Lo que pasa que, bueno, posiblemente en el desarrollo del reportaje podamos explicar un poquito esto. Lógicamente, la perspectiva socialista quedó muy enredada por la burocratización de las experiencias revolucionarias del siglo XX, y entonces muchas veces, así como al inicio del siglo XX en el movimiento obrero en Europa, la perspectiva del socialismo estaba asociada a la perspectiva de la igualdad, o a la perspectiva de la libertad, o a la perspectiva de toda una conquista de derechos, digamos, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿está bien? O eventualmente, yo qué sé, si me dices en Europa, lógico, para la Comuna de París, que justamente se cumple el aniversario, fue reprimida a sangre y fuego, y apareció el socialismo como una bandera sin manchas. Bueno, al final al comienzo del siglo XXI, con el final del siglo XX, todavía está muy enredado, la perspectiva del socialismo está asociada al estalinismo, está asociada a la falta de libertades, está asociada a la burocratización de la revolución, está asociada a una serie de aspectos negativos, que en realidad no tienen que ver con la revolución socialista, sino con la contrarrevolución estalinista burocrática, pero bueno, quedó mezclado eso, y entonces, digamos, sacar las lecciones de la experiencia histórica, porque nadie dijo que iba a ser fácil esto, es un proceso histórico, y poder pasar por el tamiz lo que tiene que ver con la revolución y las perspectivas emancipatorias de los trabajadores y las masas, diferenciándolo de lo que son herencias de la contrarrevolución estalinista burocrática, bueno, eso es un procesamiento histórico que requiera cierto tiempo. Entonces, hasta la conciencia anticapitalista, de alguna manera, se llega, está bien, pero ya la conciencia socialista, que además, te agrego un elemento más y cierro acá la pregunta, también requiere que haya experiencias de la clase obrera que muestren esa potencialidad, ¿está bien? O sea, la lucha de clase internacional de alguna manera pide, o sea, está mostrando como dos cosas también que son un poco distintas. Está mostrando rebeliones
Y eso es muy importante porque está mostrando una emergencia desde abajo de los explotados y oprimidos, aunque no sea la clase obrera de manera centralizada. Pero lógicamente aparece también como elemento de rebelión, de rebeldía, que es una acumulación de experiencias y que se puede ver en Chile, en la primera línea, que hemos podido ver en Estados Unidos, por George Floyd, la rebelión antirracista, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía, por supuesto, ya cuando se trata de una afirmación positiva, cuando se trate de la construcción de los propios organismos de organización, de autoorganización, de poder de los explotados oprimidos, de los trabajadores, de una conciencia que vaya hasta el final, en el sentido de comprender que hay que poner el poder burgués, de que los trabajadores tienen que asumir el poder, etcétera. Bueno, eso por supuesto es que hay que construir organizaciones revolucionarias, está bien, que colaboren con esa perspectiva. Bueno, eso es una metabolización y una maduración de la experiencia histórica que es más compleja, más rica, claro. Y que entonces, bueno, digamos, está una especie de combinación entre, que no es una combinación digamos, académica, sino histórico-política, entre pasar el limpio la experiencia del pasado y relanzar estas herramientas de la lucha de clases de manera más consciente, más manifiesta, más directa. Entonces, bueno, estamos un poco en un cruce histórico, pero acá el elemento clave es que el capitalismo no cumple sus promesas de reforma. Digamos, si uno piensa en los reformistas, ¿no?, la socialdemocracia, etcétera, y es agresivo. Y entonces, obviamente, entre los elementos de retardo en la conciencia, experiencia y balance, y los elementos de objetividad de lo que te presiona las injusticias del capitalismo de hoy, se procesa un metabolismo donde ambos elementos son muy importantes, pero primero que nada está que el capitalismo te pincha todos los días, claro, y no te deja vivir. Entonces, a partir de ahí se empieza a ordenar los demás elementos, objetivos y subjetivos. En tus textos sobre la teoría de la revolución y la transición al socialismo, le das muchísima importancia al papel central de la clase obrera. ¿Crees que este punto central del marxismo se ha dejado de lado por otras corrientes y movimientos? El tema es el siguiente. Hay un problema, una discusión más estructural vinculada a la inmensa proletarización del mundo. O sea, vos estás en un mundo hoy día, el mundo del capitalismo siglo XXI, que es un mundo muchísimo más urbano que rural, donde prácticamente se ha superado la cantidad, como primera vez en la humanidad, la cantidad de población urbana en relación a la rural es mayor a la población urbana. Es un mundo capitalista donde la asalarización de la clase trabajadora internacional es multitudinaria. Tenés países, yo que sé, como China, que tienen 1.400 millones de habitantes, de los cuales eventualmente 700, 800 son trabajadores asalariados, trabajadores y trabajadoras asalariadas. Entonces vos tenés una dinámica incomparable en relación a un siglo atrás, donde el componente explotado y oprimido, asalariado, trabajador es masivo. Es muy difícil pensar hoy en la revolución social y en la lucha social sin pensar en una lucha que tiene un componente muy grande urbano y trabajador. Eso no es un debate tanto dentro de las corrientes del marxismo revolucionario. Es un debate con otras corrientes que aparecen como más bien críticas del marxismo y que me confundió la caída del estalinismo con la muerte de la clase obrera y decretaron como la muerte de la clase obrera, y que son las corrientes, digamos, además de las corrientes reformistas que te dicen que el capitalismo no puede ser superado, etcétera, pero hay corrientes autonomistas, corrientes indigenistas, corrientes incluso también del feminismo burgués, está bien, o del feminismo pequeño burgués, que lo que te van a decir es que cualquier otro componente explotado y oprimido, pero que no es la clase obrera y que no es estructuralmente mayoritario, sería el centro de las fuerzas motrices de la revolución y la transformación social, y no la clase obrera. Eso es una intervención ideológica en el debate estratégico, porque es muy masiva. Eso que dice masiva no quiere decir que resuelva automáticamente ningún problema, después voy a ver ahí, pero es muy masiva
digamos, la proletarización del mundo, que es una cosa que se sigue del propio desarrollo del capitalismo, aún contradictorio, del proceso de la concentración urbana, etcétera. Se dice que, por ejemplo, sociólogos dicen que posiblemente África, que en muchos casos figura como un continente ausente, aparentemente para el 2050 tendría eventualmente la clase obrera más grande de todo el mundo, o sea, una cosa loca, porque África aparece como un no continente, o como un continente está fuera del flujo internacional, aunque está en el flujo internacional, evidentemente. Entonces, todos esos problemas objetivos, digamos, con las corrientes. Obviamente, la burguesía, el capitalismo, los ideólogos capitalistas te van a decir que el sujeto es el empresario emprendedor, el entrepreneur o el capitalista empresario, ¿está bien? Saquemos las corrientes burguesas donde los de abajo, digamos, serían pasivos, los pobres, no sé. Sacando eso, claro, las corrientes más bien pequeño burguesas, que no apuestan a la clase obrera, hay digamos, un desfasaje en relación a la realidad, aunque reflejen movimientos reales, pero son movimientos reales más parciales. Luego sí está el debate dentro del marxismo revolucionario, que formalmente podemos, vamos a acordar, donde efectivamente el sujeto de la transformación social es la clase obrera, pero esos sujetos apreciados de manera muda, como un sujeto obrero que no tiene arte ni parte en su propio proceso de emancipación. Nosotros hemos desarrollado esto, incluso una charla que yo acabo de dar, donde Marx habla de la clase en sí y la clase para sí. ¿Está bien? Nosotros, la preocupación que tenemos, sobre todo en relación a la teoría de la revolución socialista, la transición socialista, es que se ha teorizado mucho en la posguerra, justamente porque la clase obrera había quedado desplazada. La revolución china del 49, la clase obrera había tenido protagonismo. La revolución de 1925-27 pues había sido derrotada. En el 49 no tiene protagonismo. La revolución cubana, la clase obrera fracasó en su huelga general en abril del año 59, ¿está bien? O año 58. Pero luego, cuando fue la revolución a toma del poder por parte del castrismo, la clase obrera participó como ciudadana, no como sujeto. Entonces, nuestra crítica ahí o nuestro abordaje ahí, es que se ha pensado en la revolución socialista, en abstracción de la clase obrera, o sea, corriendo del centro de la clase obrera como protagonista histórico. Como protagonista histórico, como clase histórica, como clase consciente. Junto, por supuesto, con el Partido Revolucionario, con sus organismos. En ese concepto de clase metemos todo eso nosotros. Está bien, pero se ha hecho abstracción de la propia clase como protagonista histórico. Protagonismo que tenía en la primera mitad del siglo XX, protagonismo que incluso tuvo en revoluciones frustradas en el continente, por ejemplo la Revolución Boliviana del 52, o en las revoluciones antiburocráticas en los países no capitalistas, pero burocráticos del este europeo, pero que en las revoluciones más clásicas de la segunda mitad del siglo XX, donde uno ve el protagonismo más bien de las figuras guerrilleras, etcétera, o de los dirigentes, Mao, Ho Chi Minh, etcétera, pero no de la democracia obrera y del protagonismo obrero. Ese protagonismo acaso estaba desplazado. Entonces nosotros en nuestra reflexión insistimos en la importancia, producto de no solamente de una apuesta estratégica, que lógicamente es así, sino también, o junto con eso, de un balance, en la importancia del protagonismo histórico de la clase obrera. De alguna manera como que se asocia anticapitalismo a socialismo directamente. Sí, se asocia efectivamente en el siglo XX, bajo la presión de los acontecimientos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, después de la derrota de la clase obrera en la URSS por la burocratización del estalinismo y de la entronización del estalinismo, se asoció anticapitalismo a socialismo y para nosotros, obviamente, expropiar a la burguesía es una medida anticapitalista. O sea, ¿qué podría ser? No podría ser otra cosa. O sea, ridículo. O sea, si expropias a capitalismo es anticapitalista. Ahora, el problema de quién expropia a la burguesía es fundamental porque tiene que ver con quién se apropia realmente de las ganancias de dicha expropiación. O sea, se haría largo y está explicado en la charla, sí, pero como la expropiación significa por todo un periodo histórico que las palancas de la economía pasan a ser manejadas centralizadamente por el Estado, el problema en manos de quién está el Estado es fundamental. Para nosotros,
revolución socialista y transición al socialismo significa de que no hay ningún sucedáneo, de que las palancas de la economía nacional, la dirección de los asuntos sociales y políticos, y por supuesto también en el contexto de la expansión de la revolución internacional, que toda esa compleja mecánica histórica tiene que estar en manos de la clase obrera, sus organizaciones, sus partidos, su democracia obrera y socialista, etc. Y que si está al frente del Estado una burocracia, la cosa va para otro lado, que no es la transición socialista ni la revolución socialista. El estalinismo de alguna manera vino como a abortar ese proceso. El estalinismo vino por tres razones que son complejas, que en el reportaje capaz no es tan sencillo para desarrollar. El estalinismo vino por que la revolución rusa se expresó en toda esta serie de revoluciones en los países europeos, en Italia, en Alemania, tuvo repercusiones universales, en China en aquella década del 20, etcétera, pero fueron todas revoluciones derrotadas. La revolución quedó aislada, y ese aislamiento de la revolución en Rusia, después de todos los esfuerzos que hizo la clase obrera rusa y su vanguardia, desmoralizaron. En segundo lugar, también porque en Rusia había atraso económico, atraso de fuerzas productivas, era un imperio imperialista muy contradictorio, porque combinaba, como decía Trotsky, elementos de mucho desarrollo, de concentración industrial, como yo que sé, la fábrica Putilov, y también muchísimo atraso, eran islas obreras en un mar campesino. En las condiciones de aislamiento y de pobreza, aunque vos declares los medios de producción propiedad de todo el mundo, de todo el pueblo, digamos, pero sigue la miseria, estás repartiendo miseria, y la miseria, no hay socialismo en la miseria. Okay. Y después también hay otro problema, que ese otro problema lo vino a agregar más Christian Rakovsky, compañero de lucha de Trotsky, que son lo que llamaba Rakovsky los peligros profesionales del poder, que operan en este contexto objetivo que yo les digo, aislamiento de la revolución y atraso y miseria en el país de la revolución. ¿Qué son los peligros profesionales del poder? Los peligros profesionales del poder son, no es tan sencillo hacer la revolución, evidentemente, y tampoco es tan sencillo dirigir el semi-estado proletario, dirigir la sociedad después de la revolución. Sobre todo porque hace falta una experiencia acumulada para dirigir. Y dirigir con amplias perspectivas, y tomarle gusto a la política como referida a los problemas universales de la sociedad, bueno, requiere una elevación cultural. Entonces, la burguesía, es conocidísimo la discusión de que la burguesía pudo hacer ese recorrido histórico antes, digamos, de las revoluciones burguesas, tomando el modelo clásico, la Revolución Francesa, porque era una clase explotadora en el terreno económico y dirigía las universidades, etcétera, tenía mucho poder y tenía experiencia, mando y dominio, claro. Mientras que la clase obrera no tiene experiencia, mando. En todo caso, acumuló una gran experiencia, sobre todo su amplia vanguardia durante la revolución, porque bueno, hay que dirigir, hay que hacer la revolución. Pero bueno, la transición al socialismo te pide más participación todavía para transformar la sociedad. Y bueno, una clase social que llega sin la tradición de mando y dominio, una vez que pasa, digamos, los momentos de fervor revolucionario, hay que amacarse. La burocracia como fenómeno inesperado, aunque se empezaba a conocer ya lo que es la burocracia por la socialdemocracia en Alemania, ¿está bien? Aunque era un fenómeno relativamente reciente, la burocracia, el estalinismo como fenómeno inesperado se empieza a colar entre estas contradicciones. Aislamiento de la revolución, escasez o crudeza, digamos, falta de desarrollo de fuerzas productivas y los peligros profesionales del poder, inexperiencia que sobra para el mando y el dominio. Y la burocracia se coló por ahí, y a nuestro modo de ver, el proceso de burocratización fue tan brutal que bueno, le terminó quitándole, digamos, todo el carácter, digamos, a las conquistas de la revolución, las terminó vaciando. Entonces, no importa, más allá exactamente la definición, en general, en el debate, en este caso dentro del marxismo revolucionario, del trotskismo, el problema que hay es que las corrientes en general llegan hasta, digamos, un poquitito, hace una apreciación objetivista donde pierde de vista dos cosas. Pierde de vista el protagonismo efectivo, si existió o no existió la revolución de la clase obrera, y pierde de vista todas estas dificultades
que entraña tradición del socialismo una vez que se toma el poder. Entonces Claro. queda como una petición de principios o un formalismo donde, bueno, a ver, en la... ¿Qué es la dialéctica? Digamos, dialéctica es una ley muy general que expresa el movimiento de las cosas. El movimiento de las cosas, dicho así muy mecánicamente, es acción y reacción. O sea, no estás consagrado. Hicimos la revolución, ya está, estamos consagrados, ya está. Conquistamos el paraíso. No, o sea, la revolución es un gran problema y después de la revolución viene otro gran problema y los problemas no terminan. Pero también la idea filosófica general de revolución permanente es que es un continuum de revoluciones. O sea, la revolución en el propio país, que parte de las tareas más inmediatas transforma en socialista, tomando el poder la clase obrera, y es la revolución internacional, o sea que una revolución en un país le sigue a revoluciones en otros países para que la clase obrera, no sé, por ahí se vea que se puede, y es la transformación socialista de las relaciones sociales dentro del propio país de la revolución. O sea, es un continuum donde una transformación pide otra. ¿Pero por qué? Porque el contexto todavía es capitalista. Entonces, y como esto es fuerzas sociales contrapuestas, si vos no seguís actuando, bueno, viene el rebote. Claro. Es como, dicho muy mecánicamente, como la relación entre los cuerpos. ¿Está bien? Un cuerpo más chico con envión puede golpear con un cuerpo más grande, pues si se queda ahí, el cuerpo más grande rebota y tiene un envión más grande. Entonces, yo un poco lo llamo a eso también, el concepto es resistencia a los materiales. Vos haces la revolución. Y cuando haces la revolución, el impulso de lo político social es inmenso. Y llegás hasta un cierto punto. Después, la estructura económico-social y cultural, más eventualmente la contrarrevolución del imperialismo, reacciona y te golpea a vos. Entonces esto es un juego de acciones y reacciones, de revolución y contrarrevolución. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Con respecto a esto que mencionás del debate del balance del estalinismo, ¿qué implicancias prácticas crees que tiene tener un buen balance de ese proceso histórico de cara a las nuevas generaciones militantes? La teoría política clásica del marxismo y el concepto clásico del marxismo revolucionario es la idea de que la revolución socialista es un proceso de autoemancipación de los explotados y oprimidos. O sea, además de una durísima lucha contra el enemigo de clase, significa una durísima lucha en el seno de la clase trabajadora entre la vanguardia y la retaguardia, por ejemplo. Entonces, entre los trabajadores que se quedan en el terreno puramente reivindicativo y las perspectivas revolucionarias socialistas. Entonces, en ese sentido, el partido es imprescindible. En muchísimos sentidos, el partido es imprescindible. Pero cuando hablamos, digamos, conteniendo el problema del partido, la idea de autoemancipación de la clase obrera, es la convicción de que la revolución social no la puede hacer nadie desde afuera de la propia clase. Es la convicción de que el proceso mismo de transformación social tiene un fundamento en la propia actividad y acción de la clase trabajadora y en su propia maduración político-estratégica, digamos. Pero entonces hay como una convicción de que llegado a un punto de la humanidad, la mayor parte de la humanidad, que son los explotados oprimidos, tiene una potencialidad histórica de emanciparse y autoemanciparse. Parte, insisto mucho, es un concepto más filosófico general, parte de esa autoemancipación es la construcción de organizaciones revolucionarias, de organismos de poder, conciencia, programa, etc. Pero es como una idea de que la humanidad explotada y oprimida, la humanidad en general, pero en este caso referido a los explotados oprimidos, que arrancan como siendo una especie de puro objeto de la naturaleza, porque no tienen herramientas para defenderse, yo qué sé, ¿se entiende? O sea, puro sufrimiento y puro explotación. Sufrimiento y explotación, o puro sufrimiento y condiciones bárbaras de vida, en el transcurso del desarrollo histórico, en el transcurso de las luchas históricas, el transcurso incluso de las luchas de los explotados y oprimidos que antecedieron históricamente la propia clase obrera, fueron acumulando elementos de potencialidad que permiten que no solo que la humanidad como tal reactúe sobre la propia naturaleza de la sociedad para elevarse más, sino que los explotados y oprimidos en el seno de la sociedad capitalista reactúen en un sentido emancipador, para acabar con todo tipo de relaciones de opresión y explotación. Y bueno, eso es una complejísima mecánica.
la compleja mecánica de la construcción del Partido Revolucionario, la compleja mecánica de la conciencia de clase, la compleja mecánica de la organización independiente, aún utilizando las instituciones del Estado, tácticamente de la organización independiente del propio Estado, la compleja mecánica de una lucha política que se va a transformar en guerra civil, porque las revoluciones son guerras civiles, o sea, no son pacíficas, son con enfrentamientos físicos. Sí. Es inevitable, hay que quebrar el aparato de Estado burgués, entonces se transforma en guerra civil. Toda esa es una mecánica muy compleja, que es la que plantea, digamos, o sea, la mecánica de que el elemento de totalización es el poder, que para poder dar curso a la transformación socialista hay que tomar el poder, implica romper con el poder existente, claro, quebrar el Estado burgués. Entonces todo eso es una compleja histórica, un complejo histórico muy grande, al cual después le suceden, por supuesto, como se quebró el poder burgués en varias revoluciones anticapitalistas, pero sobre todo en la revolución socialista, la revolución rusa del siglo XX, bueno, están las enseñanzas, digamos, de la guerra civil, dicho así en general, las perspectivas digamos, de la revolución socialista y quebrar el Estado burgués y que la clase obrera tome el poder, y las enseñanzas que vienen después de tomar el poder. Claro. Entonces, toda esa complejidad es un poco lo que está en este debate, cuando uno va al debate más estratégico, cuando uno va a recuperar la perspectiva de la revolución socialista, que entraña toda esta experiencia acumulada, porque el siglo XX, más allá de todo el sufrimiento y todos los dolores, es extraordinario en la acumulación de experiencias que hay. Y bueno, la tarea un poco de nuestras generaciones es, tenés ahí como un laboratorio histórico. O sea, si vos tuvieras un laboratorio, digamos, en ciencias naturales y con un montón, yo qué sé, de especies, ¿me entendés? Y no aprovechás de que sos un ignorante, digamos, o sea, no desechás el abordaje, digamos, un abordaje científico. Y bueno, este laboratorio histórico, además de la lucha de clase todos los días, el capitalismo de hoy, es también un poco la experiencia estratégica que se realizó en el siglo XX. Y bueno, entonces, un poquito, la cosa tiene toda esta complejidad. Me venía a la mente una frase de Marx que vos mencionás en uno de tus textos, que es la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Sí, ahí es por lo siguiente, es porque ahí Marx tiene muy en mente la lucha contra las sectas y los grupos sustituistas, digamos, en el siglo XIX y a la hora de la fundación de la Primera Internacional. Y porque la frase manifiesta la convicción de que si los trabajadores no se emancipan a sí mismos, nadie los puede emancipar. Lógicamente, la frase tiene una vigencia histórica inmensa, también por lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX, pero lógicamente con Lenin y los bolcheviques se complejizó, claro, en el sentido de que la liberación de los trabajadores y ahora de los trabajadores mismos, la emancipación de la clase obrera, tiene una complejidad, entraña una complejidad, que es la propia maduración de la clase trabajadora política, y la propia maduración política de la clase trabajadora entraña los partidos revolucionarios, el Partido Revolucionario, organizada la vanguardia, etcétera, ¿no? No es una emancipación un poquito. Estaba de moda, no es espontánea, estaba de moda un poquito este autor John Holloway hace 20 años, comienzo del siglo XXI, que tenía ese libro, Cómo cambiar el mundo, tomar el poder. Bueno, no se puede cambiar el mundo, tomar el poder, ni la autoemancipación de la clase obrera. Es un día uno toca la corneta o, claro, toca un pito con un partido de fútbol y todo el mundo no funciona así. Es al revés, de una complejidad inmensa. La construcción de organizaciones revolucionarias, la progresión de la conciencia socialista en amplios sectores de la clase obrera y la juventud, la construcción de organismos alternativos de poder, son de una complejidad inmensa, lo cual han colocado sobre la mesa un montón de problemas y debates estratégicos. Y entonces, ahora, remiten igual al mismo concepto, al concepto de que esa complejidad es una complejidad que se resuelve en clave de autoemancipación, no en clave de sustitución de la clase. Ahí entraría otra cosa que vos destacás mucho, que es la necesidad de la construcción de partidos revolucionarios. ¿Qué perspectiva crees que tiene la construcción de un partido revolucionario de cara al siglo XXI que se abre? Bueno, son dos preguntas. Lo de partido un poco ya lo hemos desarrollado. Sí. Y está claro que un poco la organización revolucionaria, el partido de vanguardia, progresando, construyéndose,
y fusionándose con las amplias masas, está claro que es un poco como el destacamento avanzada de la propia clase, en el sentido de que no solamente está comprometido cotidianamente con los intereses inmediatos, con las luchas de los intereses inmediatos, las luchas reivindicativas de los trabajadores, sino que combina eso con las perspectivas históricas de la clase trabajadora que plantean la revolución socialista. Las perspectivas de la construcción de las corrientes revolucionarias son tan contradictorios como muy ricas a la vez. Por un lado, la caída del muro de Berlín y el derrumbe del estalinismo desbloquearon o destrabaron un poco hubo una derrota histórica de la clase obrera con el estalinismo en los años 30 en el país de la revolución más grande de la historia de la humanidad, que es la Revolución Rusa, y hubo la emergencia de aparatos burocráticos brutales, el estalinismo, la socialdemocracia a su nivel, los nacionalismos burgueses, y durante la vigencia del estalinismo esa pelea fue muy difícil para las corrientes revolucionarias. Eso se derrumbó, aunque hay burocracia, por supuesto, o sea, la burocracia sindical peronista, el peronismo mismo, el PT en Brasil, en fin, obviamente, está el reformismo, etcétera. Pero bueno, en tanto que aparato centralizado mundial, el estalinismo se derrumbó, y eso es una potencialidad inmensa hacia el futuro. Por otra parte, en la medida de que todavía el grado de radicalización política de la clase trabajadora está en un nivel muy bajo, hay luchas reivindicativas, pero poco radicalización política, obviamente, vos agrupás a los sectores de vanguardia, pero no puedes construir un partido en el aire social, en el ambiente. Tenés que, o sea, no hay un elemento de voluntad, de iniciativa, de no quedarte nunca por detrás de los desarrollos reales, y después hay un componente de objetividad también. El partido no es un factor externo a la experiencia de la clase, es un destacamento avanzado de la propia experiencia de la clase, que si vos no te lo proponés subjetivamente construir, nadie lo construye, pero que requiere un suelo nutricio. Y el suelo nutricio viene de la radicalización de la propia clase. O sea, vos vas construyendo las organizaciones revolucionarias, y estamos en un periodo histórico de recomienzo de la experiencia histórica, donde hay toda una nueva juventud y una nueva clase trabajadora joven que entra en escena, además del movimiento de mujeres, pero lógicamente construís esos destacamentos de vanguardia, esas organizaciones de vanguardia de izquierda revolucionaria, lógicamente en perspectiva de poder confluir con una radicalización y un ascenso socialista de la clase obrera, que eventualmente, en función de las experiencias históricas, en algún momento va a venir, o sea, va a ocurrir. Yo qué sé, la experiencia de la Comuna de París, por ejemplo, que fue la primera experiencia efímera pero riquísima de dictadura proletaria. Había, digamos, los marxistas de Marx, de la vida internacional, una recontra minoría. Había corrientes prudonistas y corrientes blanquistas, pero en un sentido que la representaban la experiencia. Pero no fueron los que la generaron, ¿está bien? La experiencia se generó por condiciones objetivas muy extremas. Y lógico, quedó como el acervo de las experiencias históricas, y luego el siglo XX arrancó con una serie de revoluciones, la revolución de 1905 en Rusia, etcétera, pero bueno, que fueron acumulando el acervo de la experiencia, porque, a ver, la clase trabajadora no es idiota, también tiene que tener la convicción y la confianza de que se puede. Necesitamos un acontecimiento que la ponga en el centro. Necesitamos, no es uno, porque tampoco es un fetiche, pero claro, una maduración histórica que ponga en el centro de la escena una experiencia independiente de la clase obrera. En la correlación entre construir las organizaciones revolucionarias de vanguardia en la Argentina y en los demás países, etcétera, y un desarrollo de la experiencia histórica de la nueva clase trabajadora, que rompa con los marcos institucionales y muestre destellos de autoactividad, de actividad independiente, destellos de construcción de experiencias de paralelas al Estado, digamos, donde se resuelven los problemas de manera independiente del Estado, etcétera. En esa confluencia seguramente se van a forjar las nuevas organizaciones revolucionarias de peso en el siglo XXI. Y bueno, los procesos históricos son históricos, o sea que hay que ser pacientes, o sea, un elemento, hay que ser tan audaz como paciente, claro. ¿Se entiende? O sea, tan estar atentos a estar siempre, no quedar nunca por detrás del desarrollo de lo real,
como pacientes en el sentido de los procesos son históricos, digerir la experiencia riquísima pero tan contradictoria del siglo XX por parte de la clase obrera no es simple, y entonces bueno, digamos, construimos nuestras organizaciones, partido, la corriente internacional, vamos haciendo una acumulación de experiencia con un montón de compañeros y compañeras jóvenes, forjamos y formamos una nueva generación de compañeros y compañeras que vienen del estudiantado, del movimiento obrero, que vienen también de la juventud trabajadora, en algunos casos incluso, por supuesto, de grandes fábricas, etcétera, un poquito de manera preparatoria, como que esta es una larga etapa preparatoria, claro, donde poco las derrotas del fin del siglo XX han quedado atrás y más bien estamos en un recomienzo de la experiencia histórica, preparatoria para las grandes pruebas que van a ir viniendo de la lucha de clases. Entonces, bueno, un poco la cosa funciona así, funciona como una especie de confluencia entre estos enormes esfuerzos subjetivos que se vienen haciendo de varias generaciones de marxistas revolucionarios y los elementos más objetivos de la lucha de clases, que en el tumulto del mundo de hoy, en las nuevas relaciones de explotación, en la destrucción ambiental, también en las potencialidades de mayores choques entre estados, por la competencia entre Estados Unidos y China, etcétera, por la hegemonía internacional, bueno, se va a ir forjando las grandes luchas. O sea, solo pensar lo que puede significar que en algún momento, yo lo dije en un montón de charlas, pero es una obviedad, estallen procesos de lucha que no son fáciles, pero en fábricas como la Foxconn en China, que son comunas obreras, dormitorios obreros que agrupan en una misma planta 100.000, 200.000, 300.000 personas, lo que la burocracia está preparando ahí, aunque sienta que tiene el control y que en China no hay sociedad civil, ni ninguna forma asociativa que no sea estatal, se está forjando ahí más tarde o más temprano, más tarde, una experiencia colosal de la clase obrera, colosal. Se piensa que están por delante, más allá de que los elementos de división por las condiciones de contratación, los elementos de orfandad política muchas veces, de incomprensión, la falta de perspectiva socialista pesa. Al mismo tiempo, el contrapeso es que hay una forja material inmensa. Y si el capitalismo tendiera a atenuar sus contradicciones, como decían los reformistas, bueno, pero el capitalismo no tiende a atenuar las contradicciones, tiende a potenciarlas infinitamente. Que tiene mecanismo de contención, por supuesto, para la juventud de clase media, el turismo, tiene mecanismo de contención, pero igual no se comparan con las tensiones que genera y que crea a cada paso en el presente y hacia el futuro. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, digamos, el marxismo está más vigente que nunca. El marxismo está recontra vigente, porque el marxismo es como una crítica radical de todo lo existente. La crítica radical de todo lo existente es la crítica del capitalismo, y todas sus relaciones de opresión y explotación, y la crítica de cualquier experiencia histórica que de alguna manera, en condiciones específicas, reproduzca, regenera situaciones universales de desigualdad u opresión, tipo el estalinismo, la burocratización. Entonces, como crítica radical de todo lo existente, el marxismo es una fuerza inmensa. Dicho vulgarmente, se pone más o menos de moda dependiendo también de los flujos de la lucha de clase. El marxismo depende de la lucha de clase, como todo, depende de la lucha de clase. Entonces, sube y baja con la lucha de clases, y lógicamente los marxistas y los marxistas revolucionarios lo que tenemos que hacer es tratar de dar cuenta de la experiencia histórica y de los balances y los vaivenes de la lucha de clases para que el marxismo sea una herramienta afilada, actualizada, y no una herramienta mellada, digamos, doctrinaria o conservadora, que es un poco también, nosotros me preguntabas al principio por los suplementos y por la elaboración teórico-política de nuestra corriente, intentamos, digamos, aportar en el sentido de afilar los cuchillos, digamos, permanentemente, y digamos, y el cuchillo del marxismo revolucionario, el marxismo militante, se afila sobre el contraste de la experiencia histórica, la lucha de clases, y si no, si vos lo dejás, digamos, oxidarse, porque no lo pasás por la prueba, por el tamiz de los acontecimientos, y bueno, pierde filo. Claro. Entonces, acá estamos, en esta mesa, acá estamos hablando de marxismo militante, o sea, estamos hablando de una combinación muy exquisita, muy rica, entre la teorización, la reflexión teórica y la acción política cotidiana, práctica, de toda la militancia.
del partido, de nuestra corriente, etcétera, ¿no? Y bueno, y la otra corriente también, porque somos todas corrientes relativamente, de una envergadura relativamente limitada, obviamente. Entonces, sentido, el marxismo se afila en esa doble combinación de la reflexión teórica y la intervención militante a la lucha cotidiana de los explotados y oprimidos. Te quería preguntar en ese sentido por el artículo que estás escribiendo que me comentabas al principio. Sí, en realidad estoy trabajando una especie de libro, no es un artículo, estoy trabajando como un texto, digamos, cuya la idea es que se llame, que yo ya escribí un borrador, pero de una sola parte, se llama Dialéctica de la Transición, que sería como una reflexión sería sobre la segunda parte de la experiencia histórica. No es un texto tanto referido al problema de, digamos, las armas y herramientas camino a la toma del poder, sino más bien referido, digamos, aunque también, ¿no? Es un texto sobre teoría de la revolución y teoría de la transición socialista, ¿no? Que tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte, que es lo que estoy escribiendo ahora, contradictoriamente. Escribí primero una parte respecto a las enseñanzas en el terreno de la economía de la transición, o sea, la combinación dialéctica en la economía de la transición entre la planificación, el mercado y la democracia obrera. Y ahora estoy trabajando una primera parte larga sobre, digamos, teoría del Estado y teoría de la revolución. ¿Está bien? Entonces, la idea es juntar esas dos partes, de las cuales, en términos medio generales, me referí un poco a ello en la última charla que está publicada en el portal. Esa charla que era para la militancia, en realidad. Entonces, uniendo esas dos partes, la idea es sacar un texto en un tema que las corrientes intervienen menos, o intervienen defendiendo elaboraciones. La elaboración de Trotsky, que es brillante, aunque no estrictamente defendiendo, digamos, la revolución traicionada, pero bueno, digamos, intervienen defendiendo un poco a la elaboración de Trotsky, ¿no? También la defendemos, obviamente, pero bueno, pretendemos ir un poco más allá en las conclusiones y aportar esta discusión que se hace como un punto ciego, un punto oscuro, que se silencia, que es una discusión sobre el balance estratégico que contiene, o sea, elementos de teoría de la revolución. O sea, contiene elementos de teoría de la revolución y elementos de teoría de la transición al socialismo. Entonces, bueno, la idea es, estamos trabajando con eso. Y eventualmente también un segundo texto, o sea, hay una cosa así bastante ambiciosa, pero despacio. Segundo texto más vinculada al debate estratégico, digamos, como, o sea, las correlaciones de política, guerra y partido camino a la revolución, ¿no? Entonces serían como elementos, digamos, que se complementan, elaboraciones que se complementan. Pero bueno, igual, de cualquier manera, en este momento estoy trabajando más en el primer texto, digamos, más vinculado a la idea de hacer un balance, digamos, de la teoría de la revolución, la teoría de la transición, un poquito como actualizar nuestras armas teórico-estratégicas sobre la base de experiencia del siglo XX, un poquito arrancando de la teoría política de Marx y Engels y después, sobre todo, con la experiencia del siglo XX, ¿no? Bueno, muy interesante. Invitamos a todos los seguidores de Izquierda Web a leerlos en el portal. Seguramente cuando los publiquemos estarán disponibles para todos los espectadores. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? No, sí, gracias por hacer la entrevista. Son un conjunto de elementos. Lo que podría agregar es que quizás un elemento de actualidad, un poquito venimos de un largo año pandémico. La pandemia generó un primer efecto reaccionario, en el sentido que introdujo como una especie de pausa en el desarrollo de la lucha de clases y, lógicamente, un elemento como defensivo, como desorganizador, como para atrás en el movimiento de masa a nivel general, aunque aún así, producto de tratamientos, digamos, social darwinista de la pandemia, como Estados Unidos, Trump termina perdiendo en las elecciones en mano de Biden, que es demócrata e imperialista, lógico, pero como su producto, la realidad antirracista. Pero nos parece que, aunque la pandemia continúa, estamos entrando en una coyuntura o un periodo internacional más convulsivo, donde se combinan como a los desarreglos y a la heterogeneidad, a la ruptura de de las dinámicas habituales, económicos, sociales, políticas,
del capitalismo prepandemia, ahora tenemos todos los desarreglos de la pandemia, que es como ha introducido elementos de fragmentación y de ruptura de todos los enlaces, digamos, y elementos de cansancio, digamos, de bronca social, incremento de la pobreza, toda una serie de desacoples y de afectaciones a la vida cotidiana que posiblemente cuando de una u otra manera los elementos de temor por la pandemia vayan retrocediendo, es muy factible que se traduzcan en mayor desarrollo de la rebeldía, que está presente igual. Fíjense en Myanmar y otros procesos, la rebeldía sigue presente, el ciclo de rebelión popular largo que estamos viviendo, pero bueno, es factible que esto se generalice más. Y bueno, un poquito la idea es construir las organizaciones revolucionarias y estar muy atentos, porque en general las corrientes revolucionarias cumplimos un papel que está un poco por encima de nuestras fuerzas, y eso siempre ha sido así. Entonces yo que se preguntan, por supuesto, el Partido Bolchevique era el Partido Bolchevique, que ustedes leen bien la historia de la Revolución Rusa, Trotsky gran parte dice, bueno, el Partido Bolchevique es lógico, la clase obrera, educada por Lenin, bla, bla, obviamente que es así, y el Partido Bolchevique es un partido histórico, pero también hace un fetiche. El Partido Bolchevique estaba muy desorganizado cuando llegó la Revolución de Febrero, se veía de la Primera Guerra Mundial, etcétera, y se hace un fetiche. A veces la vinculación entre hay una mutua relación de interacción positiva, digamos, cuando hay un ascenso de muchas clases entre el partido y la clase, que puede dar lugar a un protagonismo de nuestras organizaciones y las corrientes revolucionarias, que se mantienen revolucionarias y no se adaptan, sin ser sectarias, no se adaptan al régimen burgués, muy importante. Así que bueno, trabajamos para ese lado. Bueno, así que una perspectiva interesante. Sí, apasionante. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia acá, la verdad que lo disfrutamos mucho y bueno, ya vamos a seguir charlando de todos estos temas que quedaron abiertos, que fueron, la verdad, muy extensos y muy ricos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias.